Bienvenidos a un programa más de Judaísmo Hoy, donde hoy estoy rodeado de puras mujeres. Tengo a Carmen Peña del CDJUM, a Judith Hernández de acá, de Diario Judío y de Judaísmo Hoy, y aquí estamos, abandonados por otras personas, pero qué bueno porque eso nos va a dar tiempo de extendernos más en los temas. Si nos da tiempo, tengo un tema muy escabroso, se los advierto de una vez, porque es un tema casi, casi pornográfico que va a levantar de pelos a más de uno, porque vamos a discutir el tema Yahadut contra Yiddishkeit, judaísmo contra sionismo, y es un tema que ojalá nos dé tiempo de tratar hoy, y si no, pues lo tratamos la semana que entra, que cuando tengamos mucho más gente, porque yo sé que hoy es Semana Santa y que la mitad están parados en la carretera esperando a ver cuándo pagan cuotas, y bueno, por eso tenemos menos gente hoy de la que tenemos normalmente. Pero el tema, el tema es muy, muy interesante para quienes quieran confrontar todo aquel que tenga nietos o hijos de 30 años o menos está confrontando, y sobre todo en Estados Unidos y en Europa, no sé qué tanto en México, aunque yo creo que también en México, está confrontando la situación de hijos que no quieren pertenecer a la comunidad porque no quieren ser parte de la imagen del Israel sionista de hoy en día. Y, y bueno, pero también vamos a hablar de eso después. Vamos primero a darle la bienvenida a Carmen. Ya la pescamos, te digo que la agarramos cenando, desayunando y todo junto al mismo tiempo. Eh, ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué me Hola cuentas Daniel, hoy? qué gusto estar esta semana aquí. ¿Mandé? Qué gusto tenerte hoy por acá, y quiero recordarle a la Ah, el gente que gusto es mío. pueden repartir la memoria de este programa. Bueno, pueden ver el programa en Facebook de Diario Judío. También lo pueden ver, bueno, obviamente en YouTube, @judaísmo hoy MX. Pueden suscribirse al boletín para que no estén ustedes esperando el link. Suscríbanse al boletín de Diario Judío y ahí mandamos el link. También suscríbanse a los shorts. Tenemos Judaísmo Hoy Shorts en YouTube, donde todos los días tenemos una efeméride pero ligada a lo que está pasando hoy. Y también lo pueden ver en Spotify, Judaísmo Hoy, claro, eso lo pueden ver solo después de que se publique en la tarde. Entonces, por donde quieran, nos pueden ver, escuchar y retransmitir. ¿Y qué es lo que van a retransmitir de ti hoy, Carmen? Pues bueno, la semana pasada, aunque no estuve por aquí, yo los estaba escuchando, estaba muy atenta al programa y escuché varios comentarios sobre el levantamiento del gueto de Varsovia y tal. Entonces me puse a buscar qué tenemos en el Serihum para que la gente vea. Al inicio de esta semana estaba como un poco estresada porque no encontraba mucho material. Hasta que ayer, gracias al personal de archivo, encontramos cosas muy, muy padres. Y entre ellas traigo una muestra de música, traigo fotografías y recomendaciones de libros que hablan sobre el levantamiento del gueto de Varsovia y de cosas que antes no hemos mostrado en el Serihum. Entonces, pues traigo mucho, mucho que Pues enseñar. adelante, que para eso estamos. Y por lo que he visto, Muy bien. casi nadie en México hizo nada al respecto, y lo que hicieron, pues a mi gusto lo hicieron mal. Así que adelante. Muy bien, pues para empezar, una cosa que nunca hemos hecho antes en el Sedihum es compartir los audios porque realmente no teníamos donde se escucharan los aparatos adecuados para escucharlos, pero gracias a la jefa de archivo Carla Vázquez que me prestó su tocadiscos. El día de hoy quiero mostrarles a las personas algunos de los discos que tenemos en torno a la música que se generó en los guetos. Por ejemplo, este es Canta Nuestro Pueblo del coro Hazamir del director Abel Eisenberg.
que la verdad me encantó este disco, está buenísimo y creo que parte fundamental de esto es toda la formación que tienen. Acá, por ejemplo, tengo la contraportada de lo que vamos a escuchar. Voy a poner poquitos de los fragmentos porque traigo un montón de discos que quiero que la gente, pues, por lo menos logre escuchar. eh, Alguito, pero por acá le voy a acercar un poquito porque aquí está la historia del coro Hazamir y para leerlo rápido dice que el coro Hazamir fue fundado el 27 de abril de 1957 a iniciativa del director del Departamento Cultural de la Comunidad Israelita Ashkenazi de México, el señor Tuvi Maiser. El mencionado coro Mir está integrado casi al estudio constante y al desbordante entusiasmo de sus elementos bajo la sabida dirección del maestro Abel. Ha logrado un aplauso unánime del público. Entonces voy a colocar el disco y voy a poner el audio para que lo escuchen. La verdad es que son una belleza. Yo me emocioné muchísimo cuando los empecé a escuchar y nunca había usado un tocadiscos. A ver si se escucha Esa es por ahí. la fractura Apenas generacional. empezando. Sí, a ver si se escucha por ahí. Para que veas que no sé usarlo. Bueno, te pasa a Muy ti con bien. esto, con lo que a otros nos pasa con otra tecnología. Según aquí ya va a empezar. Déjame checar. Ahí está. Carmen, ¿ya digitalizaste este disco? ¿Verdad? ¿Ya digitalizaste este disco? Ahora sí ya te escucho. Lo puedo Ya, digitalizar con este aparatito que tenemos por aquí, sí. pero no me dio tiempo porque Bueno, es un, escucha, es un proyecto, la verdad, que tarda un poquito. si ¿Vale? nos haces el favor de digitalizarlo y mandárnoslo a Save the Music, nosotros lo preparamos para la próxima semana para que lo puedas oír. ¿Ok? Pero sí se escucha por ahí. Sí, ¿no? Yo lo oí regular, no sé cómo lo habrá oído Judith, pero a ver, A ver. bueno, yo no lo estoy escuchando, no se escucha, no se escucha, Carmen. Hoy no es un buen día para la tecnología, parece ser. Definitivamente no. No. Entonces, si puedes Discos no digitalizarlo y es buena mandármelo en idea un file, hoy. y si no puedes digitalizarlo y mandármelo, nada más ponlo a un ladito. Yo, de veras, ahora sí en unos días voy a México y te cambio los, eh, los discos que tengas por las cintas, por la memoria grabada de la hora judía de 20 años, que está en cintas, no en discos, sino que está en cintas, con todos los programas que tenemos desde Oh, 1900, no sé, desde muy bien. 1900 cuánto. Vale, muy Y bien. si no tienes Bueno, las máquinas entonces también.
te consigo Ya no te los máquinas. pongo. No, la música la Muy vamos a bien, tener que me brincar. ¿Qué parece más tienes? muy bueno. Estos son los discos. Este está buenísimo, este de León Felipe. La verdad, el poema de sobre Auschwitz es muy, muy bueno. Aquí está, este es de parte del Tomo mi Keren y violín del Instituto y lo Cultural rompo. Mexicano. ¿Mande? Es donde ¿Qué? termina, tomo mi violín y lo rompo. Creo que sí. A ver, No me espérame. escuchaste. Déjame checar. Acá los tengo todos porque te los iba a poner todos, pero como me dijiste que ya no, Bueno, es que muy no, bien. no Acá está está lo transmitiendo otro. bien. ¿Mande? No está transmitiendo bien. Sí, no, no te preocupes, entiendo. A ver, si quieres, haz la prueba con el El de León audio de Felipe. fondo no se escuchaba como tal, entonces, No. a ver, veamos si se puede con el de León Felipe, que también es súper interesante. Por acá lo tenemos. A ver. Y se escucha como una voz Easy, llama. Mi cable para transmitir el sonido. Veamos si se pone el de Auschwitz. Y a El los de que Auschwitz tienen termina este diciendo, y aquí tomo mi continuos violín y lo rompo. en todos los agujeros del planeta. Se le mantiene metido y remachado un clavo faustico en el cogote, y no hay tenazas en el cielo ni en el infierno que se lo puedan extraer. Juego inevitable. Ese poema mío, La gran aventura, no le va a gustar al pequeño Otto, ni al padre del pequeño Otto tampoco. El padre del pequeño Otto es un conocido profesor alemán de historia universal. Ayer entraron los dos, padre e hijo, en una elegante juguetería y el profesor le compró a Otto una caja de soldados y una pistola. El profesor tiene un alma infantil y le gusta jugar y jugar sin descanso con su pequeño Otto a los soldados. Les vi salir a los dos, orgullosos con su belicosa mercancía. Entonces pensé, decididamente a estos no les va a dar mi poema. Lo más probable es que uno de estos días, esos sabios que andan por ahí fabricando petardos, le pongan un cohete formidable en el culo a los espacios, a dar justo en el blanco redondo de la nada. Dos átomos unidos y entonces de historia universal no jugará más con su pequeño Otto al soldado. Música alemana. ¿Cómo me gusta a mí la música alemana? Esos grandes directores y esas orquestas numerosas, tan afinadas, y las óperas, esas óperas, la compañera de la novena sinfonía. ¡Qué espectáculo! Pueblo maravilloso este que hay. ¿Y tú No, qué Carmen, opinas, se oye, amigo? pero se está cortando. Que vale más estaba en audio solo. Mm, Si puedes digitalizarlo y mandárnoslo, lo subimos para el próximo programa. vale, vamos a las fotografías entonces.
podemos recomendar estos libros. Este que tenemos por aquí del levantamiento del gueto de Varsovia y su significado fue elaborado por la Organización Sionista Sefaradí de México, por el doctor Nahum Goldman. Y este está muy bueno, es un libro bien cortito que habla sobre la historia del levantamiento del gueto de Varsovia y su significado. Y la verdad que a mí me conmovió muchísimo este librito. Yo estuve leyendo un poquito más acerca del levantamiento del gueto de Varsovia, más de lo que sale regularmente en las noticias y de lo que conocemos con las cosas que tenemos por acá. Y la verdad que me conmovió muchísimo la hazaña que tuvo el levantamiento del gueto. Y aquí te ponen una serie de datos que regularmente en los libros de historia no te dan. Es como un punto de vista distinto. A mí me gusta, es un libro muy chiquitito que se lee yo creo que en unos 20 minutitos y este lo tenemos por acá en el Cedijum. Me parece que este forma parte del fondo hebreo antiguo que tenemos por aquí, pero está muy padre. Fíjate Y aparte tiene un discurso, ¿mande? bueno, es que está mal catalogado, eso no tiene por qué estar en el fondo hebreo. Pero ¿qué más tiene? No, sí, sí debe de estar ahí por sus condiciones. Como es muy delicadito, por eso es que también se manda No, ahí, pero yo lo porque dije los porque libros el que levantamiento del gueto no tiene nada que ver con un fondo hebreo. no, no, no. Está ahí porque tiene ciertas condiciones de delicadeza. Entonces, el Fondo Hebreo Antiguo está hecho no solo para resguardar los libros antiguos de la comunidad, sino también para libros que necesitan procesos más delicados como este. Ok, bueno, entonces eso pasa por metiche. Ah. No es Sí. regaño. Acá hay otra, esta es una reseña histórica de la sublevación del gueto de Varsovia, que también está súper interesante y súper bueno. Este es de la Juventud Progresista Judía de México, afiliada a la Liga Popular Israelita de México. Y lo mismo, o sea, te ponen una serie de datos muy interesantes que a mí me llamó mucho la atención. Yo lo estaba leyendo y la verdad que sí me conmovieron mucho estos libros, mucho, mucho, y es justo también mucho de lo que has hablado tú, Daniel, y de lo que hemos comentado a lo largo de todos estos programas, de que, pues sí, los judíos no eran borregos, eran personas que hasta el último momento murieron por su dignidad y por sus ideales. Entonces, híjole, a mí me encantó, de verdad que deberíamos de leer más sobre estas hazañas históricas. Y bueno, tenemos esto. Y de fotografías. Afortunadamente ayer el equipo de archivo me ayudó a buscar cosas relacionadas con el gueto de Varsovia. Yo me estaba dando de topes, dije, encuentro, pero me gustaría llevar algo más aquí. Y justo Mariana Rivera Naya, que es parte del equipo de archivo y que se encarga de catalogar diversos archivos históricos, estuvo catalogando, me parece ser, y llevando una guía del archivo de el Museo del Holocausto Tubi-Meisel, que está resguardado en el Centro de Documentación por el momento, y me encontró estas fotografías que tenemos por acá. Déjame enseñarte, esas son de las que, pues, Creo que se nos congeló la imagen de Carmen. Vamos a ver si se reconecta o no. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, entre que se reconecta y no, vamos a retomar el tema que está hablando ella. Vamos a recordarles que esta semana, el libro de la semana que estamos recomendando en Diario Judío es la última gran novela escrita por Haim Grade en Yiddish, que acaba de ser traducida al inglés, que se llama Hijos e Hijas y que está ya disponible en inglés. Siempre lo ha estado en Yiddish, pero ahorita ya está disponible también en inglés para quienes no leen Yiddish. Se llama Hijos e Hijas. Ese es el libro de la semana que estamos recomendando en Judaísmo hoy y en Diario Judío. El poema de la semana, no estábamos recomendando curiosamente el de León Felipe, no lo teníamos a la mano. Vamos a recomendar el de León Felipe, pero también vamos a recomendar que vean ustedes en Diario Judío o en Save the Music, vean ustedes el poema de Binem Heller, eh, declamado por Adasa Kestin, que se llama In Warschewer Ghetto ist ein heute Schnissen.
En el gueto de Varsovia es hoy el mes de Nisan. Y escúchenlo, transliterado el texto para que lo puedan comprender. In Varsovia Ghetto ist ein heute Schnissen, un poema clásico del gueto escrito por Wiener Heller y Adasa Kestin. Y que está publicado en Diario Judío y está publicado en Save the Music. Como canción de la semana, como canción de la semana, teníamos la recomendación que ahí es donde Carmen entra perfecto porque teníamos una canción escrita por Olga Abigail Mielushke que se llama Algunos de nosotros tienen que sobrevivir y es una canción realmente que dice alguien tiene que sobrevivir para contar lo que está pasando. Alguien tiene que sobrevivir para contar lo que está pasando. Y pues bueno, para eso sobrevivimos algunos. Sobrevivió Carmen también, que no sobrevivió allá, pero que tiene muchas cosas que contarnos para hablar sobre todo este tema. Vamos a seguir hablando de este tema a lo largo del programa. ¿Nos tienes algo más, Carmen? Ya se reconectó Ahí Carmen. voy, Ahora, no terminé las fotografías. bueno, en lo que se Perdón reconecta por mi bien, Carmen, internet. déjenme contarles otras cosas. Bueno, El- el- la canción de la semana es Uno de nosotros tiene que sobrevivir, pero el himno de la semana en realidad es Zobnit Keinmol, que tenemos en Save the Music. Em, Zobnit Keinmol es el himno del levantamiento y el himno de la resistencia, que prácticamente ha sido ya reconocido en todo el mundo como el himno de la resistencia judía desde la guerra de España hasta prácticamente hasta la actualidad. Y que este año adquiere especial importancia debido al pogrom de Sderot y a la manera en que están tratando de manipular este evento. Pero bueno, déjenme ver si ya está conectada Carmen para ver si podemos continuar con su presentación. ya, ya estoy ¿Qué me aquí. dices, Carmen? ¿Ya? Ok, esa es una fotografía también de algunos presos judíos que participaron en el levantamiento del gueto y que vemos que están pegados a la pared. Es muy obvio. Acá tenemos uno, fíjate, ese también es uno de los cancioneros de canciones que se recitaban dentro del el gueto. Ese también está muy padre. También por acá tienen varias muestras, entre ellas algunos acordes y de canciones que se pueden interpretar sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Estas están un poquito obscuras, pero esta, por ejemplo, es de el muro que dividía el gueto. Voy a tratar de acercarla así para que la gente vea un poquito más, porque son fotografías, pues, ya muy viejitas y no tienen una luz muy buena, pero justo ahí las traemos. Esta es una fotografía también de la conmemoración del levantamiento del gueto. Por acá también vemos parte de los incendios. Esta es una casa incendiada en el gueto de Varsovia, ya cuando empiezan esta serie de ataques y también de la resistencia judía. Esta es parte de la gente que se transportaba en el gueto de Varsovia cuando estaba atestado ¿Estás de la compartiendo la ocupación. pantalla? Sí, sí, de hecho Judith, sí. ¿tú sí ves bien lo que ella está enseñando? Es que yo no lo veo. A ver si Judith nos dice. Judith, ¿tú sí ves la pantalla con las imágenes? Ok, Yo sí, sí dice veo que que sí. te comparto No me bien. hagas caso, no me hagas caso. Es mi sistema el que está hoy súper mal. No te Sí, preocupes. sí, sigue, continúa y perdón la interrupción, sigue. No te preocupes. Esta casa que tenemos por acá es parte de las devastaciones que dejó el gueto de Varsovia. Esta fotografía muestra cómo es que los edificios acabaron incendiados, en llamas, destruidos, con tal también de buscar a la resistencia judía que se encontraba dentro del gueto de Varsovia, pues se hizo una destrucción también masiva de lo poco de los edificios que se encontraban ahí.
Esto es parte de lo que quedó de la parte judía del gueto de Varsovia. O sea, esta es una imagen impactante. O sea, de verdad es la casi nada. Voy a tratar de acercarla un poquito para que nuestro auditorio pueda verla con más detalle. Si vemos es total, la total ruina de la parte judía del gueto, está tremenda esta fotografía. Lástima, Daniel, que no puedas verlas, pero te las puedo pasar si gustas para que les eches un vistazo de estas fotografías que tenemos por acá. Voy a ¿Tú alejar. sabes cuándo terminó el levantamiento? Y exactamente no. Terminó el 10 de mayo, lo que lo convirtió en el levantamiento y la resistencia más larga contra los alemanes a lo largo de toda la guerra. Ningún país, exceptuando la Gran Bretaña y Rusia, aguantaron más tiempo el embate alemán que el gueto. A pesar de que el gueto hizo el levantamiento en la cúspide del poder alemán, de que la eliminación del gueto era el regalo de cumpleaños que le iban a dar a Hitler, o sea, querían acabar rápido para que Hitler disfrutara de su regalo, y aún así, hasta el 10 de mayo pudieron terminar, y no terminaron con toda la resistencia, porque buena parte de la resistencia todavía se salió del gueto y salió a luchar en los campos alrededor, y todos ellos regresaron a participar en el levantamiento de la ciudad de Varsovia un año después. Nótese que el gueto está en medio de Varsovia y ningún varsoviano o polaco levantó ni un dedo para ayudar en el levantamiento. La resistencia polaca le entregó a la resistencia judía socialista, le entregó una pistola y 4 balas que no correspondían a la pistola. Y todas las armas se las tuvieron que ganar matando alemanes. O sea, es un levantamiento con las uñas. Y aún así resistieron a los alemanes Claro, más tiempo que cualquier país o ejército europeo. Pero bueno, perdón la interrupción, claro. continúa. No, no te preocupes, Daniel. Hace unos días, con todo esto de la muerte del Papa Francisco y tal, salieron algunos datos que me llamaron mucho la atención sobre Karol Wojtyła, que era el conocido Papa Juan Pablo II. Él, como sabemos, era estudiante de filosofía en Polonia cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. El caso es que Carol, bueno, el Papa tenía la idea de que eh, ahora sí que Polonia se podía salvar a raíz de la cultura. Entonces, lo que hacía él era hacer obras de teatro clandestinas en Polonia. Junto con otros amigos. Entre sus amigos tenía allegados judíos que participaron en llevar armas a el gueto de Varsovia. Y él narraba que pues veía a sus amigos judíos y no judíos apoyar pues sí, desde afuera a los que estaban sufriendo en el gueto de Varsovia. Lamentablemente, como él no, lo narra en sus vivencias, pues la mayoría de sus amigos fueron asesinados, entre ellos muchos curas que ayudaban también a llevar armas al gueto de Varsovia, y lo narra como una de las experiencias más horribles que él ha vivido, queda muy marcado por eso, y es también como que a raíz de esas situaciones que vemos que a raíz de su papado, hay un poco más de acercamiento en torno a la comunidad judía, y es un papa que se pronuncia también en torno al holocausto. Entonces tiene que ver mucho también con sus vivencias dentro de el estallido de la guerra en Polonia y sus amigos judíos que murieron por ayudar en el levantamiento. Déjame agregarte otros de esos datitos de paz. Este, ¿Tú sabes cuál era el porcentaje de la población judía en Varsovia? No, ¿No? ¿Sabes cuál es la población de México, de Ciudad de México, por ejemplo? ay, me atrevería a dar El número que quieras. un estimado. Ahorita estoy viendo aquí en San Google y dice que son 9.209.000 habitantes en la Ciudad de Ok. México. Para que tengas una relación, ¿tú te imaginas que 1 de cada 3 habitantes de la Ciudad de México fuera judío? Ujú.
Eso era la población de los judíos en Varsovia. Éramos el 30% de la población de la ciudad. Ok, híjole, O sea, no, cuando pues digo los vecinos no participaron, los vecinos no participaron, porque se habían quedado con las casas de los que estaban en el gueto. Además, los judíos de claro, Varsovia no vivían en un gueto antes de la guerra, vivían en Varsovia y en todos lados. Los guetos en la los ciudad. reinventaron los alemanes. Es que hay gente que cree que siempre vivíamos en guetos, pero no es cierto. No, Y a claro que los no. No, ese es un error muy grave que comete la gente. Y aparte, el área donde estaba hacinada la población judía era que como 2,4% o sea, nada, para un treinta por centro ciento histórico, de imagínate población. el centro histórico de la Ciudad de México con el 30% de la población de la Ciudad de México viviendo ahí. Es ¿Ok? impensable, es impensable. Bueno, pero eso era. Ahora, piensa en eso mismo, piensa en la comida que no llegaba, piensa en agua, piensa en Claro. baños que no servían, piensa en regaderas que obviamente no Enfermedades, tenían agua, piensa en por calles ende, donde no había enfermedades. recolección de basura, piensa en luz que no existía y mucho menos constante, porque la ciudad de Varsovia no la proveía. Eh, Todo eso agregado y piensa que en medio de esas situaciones lograron organizarse y crear un levantamiento después de meses de no tener para comer, no tener agua, no tener para bañarse y no tener las necesidades mínimas básicas. Sí, unos cuantos curas participaron, pero nadie debe de perdonar a la ciudad, a los polacos de Varsovia. Ya no voy siquiera a todos los de todo el país, pero a los polacos de Varsovia nadie puede ignorar su falta de movimiento y su falta de participación, porque finalmente cuando ya quisieron hacer algo, es como decía por ahí un pastor alemán, ya no hubo nadie para defenderlos, más que los propios judíos sobrevivientes del campo que regresaron y que siglos después Mark Edelman, uno de los comandantes del levantamiento, murió como un héroe nacional polaco, como cardiólogo y como encargado de la resistencia también, no solo en la ciudad, sino también fue el organizador de la resistencia contra los comunistas. O sea, uno nunca sabe por dónde va a caer la bolita, pero por lo que lo subrayamos es porque estamos viviendo tiempos similares en los que el silencio sí es cómplice y sí es culpable de lo que va a suceder. Tapar esos huecos de silencio, esos huecos de amnesia, permite que se vuelvan a reproducir. Por eso insisto tanto en no olvidar lo que pasó y en recordarlo en el marco correcto. Harold Wojtyla no quiso abrir los archivos del Vaticano, los abrió ahorita Francisco, y ahorita vamos a hablar también de eso. Pero bueno, yo quería nada más poner en contexto todo lo que estás diciendo, porque si no, nada más hablar de levantamiento sin entender la cantidad de gente que había involucrada y toda la situación que se estaba dando, que le quita un poco del sabor a todo el asunto. O sea, el levantamiento en el gueto no es el único levantamiento, ni es el único levantamiento en un gueto. Es más, hubo levantamientos en todos los campos de exterminio y en todos los lugares donde se pudo hacer un levantamiento, y en muchos donde no se puede hacer levantamientos. En Sobibor, la gente que sobrevivió temporalmente en el campo de exterminio logró hacer un levantamiento tan exitoso que tomaron control del campo de concentración, lo destruyeron y se salieron. En Treblinka también pasó lo mismo y tuvieron que llegar los alemanes después a barrer con todo. Y les estoy recordando que esto pasa en el momento en que el imperio alemán está en la cúspide de su poder. Y lo quiero recordar mucho porque en los eventos que se hicieron del levantamiento en el gueto, según lo que yo he podido leer al respecto, está tan borrado el pasado que pierde casi todo su significado. Déjenme decirles, como les dije ahorita de Mark Edelman, otros nombres que deben de recordar siempre son Shmuel Ziegelboim, que fue el representante de las fuerzas combatientes en Londres. Lo sacaron del gueto con fotografías de lo que estaba pasando para mandarlo a Londres, para pedir en Londres que alguien hiciera algo. Y cuando no pudo hacer nada, él se suicidó en las escaleras del Parlamento inglés diciendo,
Si con mi vida no pude lograr nada, ojalá pudiera yo lograr algo con mi mente, pero no, no logró nada. Y otro es mi hijo, el Fish, el subcomandante del levantamiento del gueto. Todo esto lo menciono porque no sé si nos ve de tiempo, pero todos estos eventos que están habiendo alrededor de lo del gueto están tan deslavados, tan corrompidos por la realidad política, que tenemos que subrayarlos porque si no se van a perder en un mar de datos falsos y de mentiras. Bienvenida de regreso, Carmen. ¿Cómo es que Ay, perdonen, hoy. estás Sí, perdiendo hoy tu el internet ha sido 5% del horrible. tiempo? Hoy mi internet ha sido horrible. De verdad no he corrido con suerte, entonces una disculpa a todos, de verdad. Ni modo, no pasa nada. ¿Qué más tienes? Pues creo que me iba a tardar más con los discos, pero prometo para la próxima semana traerlos digitales y que la gente los pueda escuchar. Y queda pendiente eso, ¿vale? Por el ¿Está momento bien? creo que es todo. Entonces, déjame agregarte unos cuantos datos sobre cómo se está manipulando todo esto del levantamiento, dado que ya entraste en el tema. Primero, dice la Liga de Antidifamación Ujú. que, que, por cierto, desgraciadamente esta Liga de Antidifamación, que era un ente independiente de la comunidad norteamericana, se ha convertido en un apéndice y en un portavoz, un amplificador del gobierno israelí, desgraciadamente, lo cual le hace perder prácticamente toda su credibilidad. Pero dice la Liga de Antidifamación que el problema, fíjate cómo están manipulando el tema, que ha habido mucho antisemitismo en Estados Unidos, porque es que la Liga de Antidifamación, cualquier acto anti-israelí o anti-Netanyahu lo califica como antisemita. Pero ya hemos hablado en el pasado que eso no es cierto. Usted puede ser anti-Netanyahu y no ser antisemita. Es más, les damos permiso y se los ponemos por escrito. Eh, pero ellos dicen que esto del antisemitismo se debe a que no se está enseñando el holocausto en las escuelas. Y uno dice, pero de veras, ¿por qué dice semejante sandez? Ah, porque si enseñan el holocausto como lo quieren enseñar en Israel, entonces todos serían sionistas porque pobrecitos como han sufrido. Pero la historia del holocausto no es esa. Por ahí incluso escriben. Bueno, esto lo escribe Yehuda Bauer, que era el director de Yad Vashem, que jamás en la historia ha habido un crimen como el del Holocausto. Él se dice historiador, me sorprende su ignorancia, porque lo único que le da valor a su título es que dice que fue el director de Yad Vashem, también un museo cuya credibilidad está más allá de dudable. Pero el caso es que, uno, los actos de antisemitismo en Estados Unidos se han multiplicado, sí, tremendamente, no. ¿Están mezclados con antisionismo? Sí, pero además lo más interesante es que no es solo antisionismo de la parte de estudiantes no judíos, está especialmente remarcado en la población judía de menos de 30 años, que se siente verdaderamente fuera de lugar con todo lo que está pasando a nombre de ellos, porque las autoridades israelíes insisten en hacer creer que ellos representan a todo el mundo judío cuando no es así. Representan únicamente al pueblo que vive en Israel y representan, para peor realmente, en realidad, bueno, representan a todo el país porque ellos lo eligieron y si no les gusta, pues que elijan a otro. Pero la extrema derecha israelí ha creado un vacío de identidad extraordinario en el que todo el que está en contra de ellos es un antisemita, lo cual no es cierto. Que por cierto, fíjense que hoy tenemos dos notas muy interesantes que no quiero que termine el programa sin mencionarles. Uno viene del poblado de Neve Shalom en Israel, fíjense, en Israel. Es más, en Judea y Samaria, en los territorios ocupados. ¿Y por qué menciono a Neve Shalom? Porque Neve Shalom está haciendo un experimento único en Israel que además es exitoso. Fíjense que en Neve Shalom hay dos áreas del pueblo, un área judía, israelí, y un área, bueno, en realidad hay tres áreas, un área judía israelí, un área cristiana israelí y un área musulmana israelí. No es que se odien, no están separados, pero por cuestiones de practicidad, de vecinos, de comida, etcétera, ¿no? Viven más o menos como vivían antes en las juderías y en los barrios cristianos, etcétera, viven en sus barrios. Pero aquí
El barrio árabe, el barrio cristiano y el barrio judío son idénticos. Hay árboles, hay pasto, hay agua, hay luz, son idénticos y todos viven en paz. ¿Por qué digo que es un experimento particular? Porque en cualquier otra parte, sobre todo en los territorios ocupados de Jerusalén, usted sabe que viven palestinos porque las calles no están mantenidas, porque hay basura en la calle, porque no hay luces, porque los pisos están rotos, etcétera. En cambio aquí no. Aquí a alguien se le ocurrió y no pude encontrar quién fue el que lo creó, pero se llama en Neve Shalom, lo pusieron en inglés, se llama Oasis de Paz y fue fundado en 1972, pero no pude encontrar quiénes lo fundaron. El caso es que es el único lugar en el mundo en el que tanto palestinos como israelíes decidieron vivir juntos para demostrar que sí pueden vivir juntos. ¿Saben qué? Es una historia de éxito. Para quienes dicen que no se puede, que no hay con quién hablar, no es cierto. Sí se puede y sí hay con quién hablar, pero hacerlo bien. Fíjate, el mismo gobierno del que estoy quejándome amargamente, y no es porque sea un gobierno judío, al contrario, es porque un gobierno israelí. Pero el gobierno israelí tuvo esta semana dos puntadas, porque no hay otra manera de llamarles, tan particulares y tan clásicas de este gobierno. Déjame subrayar que este gobierno ha cambiado por completo la cara del sionismo. El sionismo era antes un movimiento, llamémosle metafísico, filosófico, intelectual, que buscaba regresar a la gente a, por lo menos en su inicio, regresar a la gente a la tierra, que trabajara la tierra, que fueran agricultores, de ahí el surgimiento de los kibutzim, y y era totalmente no religioso. No voy a decir antirreligioso, pero totalmente no religioso. Bueno, con el gobierno de Netanyahu, esto dio un giro de 180 grados. Y ahora el gobierno israelí es un gobierno totalmente religioso, que cree que viven en la tierra prometida. Antes creían que vivían en la leche, en la tierra de leche y miel. Realmente, tan equivocados uno como los otros, pero en fin, ellos creen que viven en la tierra prometida porque Dios se las dio y ya no se preguntan, bueno, y si Dios me dio esto, ¿por qué no me lo dio vacío? ¿O por qué no me lo dio verde? Pues sí, digo, es como si yo te digo a ti, ¿sabes qué, Carmen? Te voy a regalar un departamento, un edificio en Ciudad de México. Ay, gracias, y sí, el único problemita es que está invadido y los invasores no se quieren salir, o es más, está habitado y los dueños no se quieren salir porque se los acabo de quitar con esa nueva ley que pasó el Distrito Federal, se los acabo de quitar para beneficio tuyo, Carmen. Es que ya es tuyo, te regalo el edificio. Nada más tienes que sacar a todos los que viven adentro. Canal. Pero bueno, eso es algo que algún día algún religioso me podrá explicar por qué ese Dios tan benevolente trabaja en maneras tan extrañas. El caso es que este mismo gobierno israelí dedicó, fíjate, dedicó el día de la conmemoración del levantamiento. ¿Qué crees que habló Netanyahu ese día? ¿Qué crees que dijo cuando iba a hablar del levantamiento del gueto? Tuvo ¿No? una burrada. Pues una hiperburrada. Prometió que va a acabar con Hamas, que va a acabar con Irán, que va a acabar con las guerras, con las bombas nucleares y que va a triunfar en todo. ¿Qué tiene todo eso que ver? Si hubiera hablado del gueto de Varsovia, Nada. se hubiera dado cuenta que no hay manera de acabar más que por las buenas, como tú lo dijiste. Los alemanes arrasaron totalmente con todo y no pudieron acabar con la resistencia. ¿Qué les hace creer a Netanyahu y su gente que van a poder acabar con la resistencia del otro? Pues solo una imaginación galopante porque la realidad histórica está totalmente en contra de ellos. Pero ¿tú crees que con esto ya fue la burrada de la semana? No, 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 no. Sí hubo varias, ¿Oíste ¿no? que murió? ¿Oíste que murió? No, no, hay una peor. ¿Oíste que murió un señor Francisco? Sí, unos lo conocían como el Papa. Bueno, el Papa, como tú bien sabes, este Papa Francisco, tenía de asesor al rabino de Buenos Aires, que por Ujú. cierto es un rabino moderno, ortodoxo moderno, no es uno de esos, bueno, no importa. Este, el Papa Francisco quería bien a la comunidad y se llevaba bien con los judíos
y hablaba bien con todos nosotros, y donde iba siempre había relaciones y todo. ¿Sabes con qué sandez salieron el gobierno de Israel? Mandó un email Ay, diciéndole a todos los consulados israelíes que retiraran las condolencias por la muerte del Papa Francisco, porque en su lecho de muerte prácticamente, el Papa Francisco rezó porque hubiera paz en Gaza. Y yo estoy de acuerdo, hay muchos defectos en el Papa Francisco. Hay muchas cosas que no dijo el Papa Francisco y muchas cosas que sí dijo. Increíble, no era perfecto. Pero de ahí a que un gobierno salga con semejante sandez, es y es muy verdaderamente, imperdonable es eso, de verdad. así es, perdonable realmente. Pero vean cómo una cosa lleva a la otra. No la menciono nada más por cuestionar lo que hace Netanyahu o no. Lo hago porque cuando se nos olvida qué es lo que llevó a la Segunda Guerra, cuando se nos olvida qué es lo que llevó a la destrucción masiva, no solo de los judíos, de gitanos, bueno, de un montón de Homosexuales, de homosexuales, todo, de gitanos, de gente con, intelectuales. de hablar de, bueno, de intelectuales, de todo. Todo lo que llevó a eso se está repitiendo. La historia debería de servir para evitar que se repitiera. Y cuando no hacemos la historia, cuando no la recordamos correctamente, provocamos su repetición. No, el himno de levantamiento no era Atikva. No, en los reconocimientos al levantamiento no hay por qué tocar Atikva. Eso es, eso es el himno de un país. Recordémoslo cuando hablemos de ese país, cuando hablemos de los caídos en ese país. Pero cuando hablemos de levantamiento, recordemos a los del levantamiento y tratemos de explicar a las nuevas generaciones, porque se nos están acabando los sobrevivientes. Entonces, tenemos que recordarle a las nuevas generaciones qué está pasando y a todos los que tienen hijos o nietos de menos de 30 años, díganles que escuchen este programa. Yo sé que no lo quieren escuchar porque, ay, estos judíos, díganles que los escuchen. Primero, aquí hay espacio para sus voces. Segundo, aquí no los vamos a criticar por no ser pro-Netanyahu's. No los vamos a criticar ni siquiera por no ser sionistas. Sí los vamos a criticar si no son judíos. Pero si no son judíos por convicción, tampoco los vamos a criticar. O sea, me queda claro que la mayor parte de nuestro público, pues sí, es la verdad. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera. Y guardamos la memoria en teoría para aprender de ella. No, el holocausto no es la peor desgracia que tuvieron los judíos. No la es. Antes de eso tuvimos a Khmelnytsky. Y antes de eso, para que no se nos olvide, van dos veces que porque la extrema derecha, llamémosle israelí por llamarle de alguna manera, o en ese territorio toma el poder, esas dos veces desapareció el Estado de Israel. Primero con los babilonios, a los que seguramente por ahí alguien dijo, no, no somos los elegidos de Dios, Dios nos va a proteger. Pues no, no los protegió. Y en realidad el judaísmo sobrevivió gracias a la destrucción de Israel. Es curioso, ¿no? Porque fueron los judíos en Babilonia los que crearon el Talmud y los que crearon las bases para crear el judaísmo internacional fuera del templo de Jerusalén. Luego, con los romanos, pues otra vez lo mismo. Constantemente los judíos romanos, algo así como los miembros de Betel, los miembros de Bet Israel, los miembros hasta de la Keile, que no son ortodoxos, le pidieron a los que estaban en Israel que ya le pararan, no le iban a ganar al imperio romano, que aprendieran a colaborar y a vivir con el imperio. Sí, es una monserga y sí hay que pagar impuestos, pero fuera de Israel vivían muy bien los judíos dentro del imperio romano, salud. Y, y sin embargo, no lo hicieron. ¿En qué terminaron? En Masada. ¿Cuál es el símbolo del Estado de Israel? Mm, Masada, el acto más antijudío que jamás ha habido por parte de un grupo de lucha judío. No se repitió ni en el gueto de Varsovia. No se trataba de suicidarse, se trataba de sobrevivir. Y Masada, en un hecho totalmente antijudío, fue y se puso a luchar contra los romanos, contra los que no tenía que luchar, porque era una lucha, realmente la lucha hubiera sido contra los que hoy llamamos reformistas o conservadores.
contra los no ortodoxos. Entonces, yo sugiero que escuchen el programa y que traigan a sus jóvenes para que conozcan la otra versión. Ahora sí que, como dicen por ahí, yo tengo otros datos, pues escuchen los otros datos. Entonces, hoy, por cierto, tengo que disculparme con ustedes porque hoy la cámara, el sonido, todo, toda la tecnología, yo creo que por el fin de Semana Santa, porque ya me dijeron que Semana Santa ya acabó, pues sí, pero parece que las vacaciones apenas acaban este fin de semana. Entonces parece que la tecnología también se fue de vacaciones y sí, estoy deteniendo, literalmente estoy deteniendo la cámara con la mano. No se las puedo enseñar porque tengo la cámara en la mano, pero todos los aparatos me funcionaron hoy. La luz, todo, todo. Así es que me disculpo por eso, pero les repito otra vez, tienen que tener muy, muy claro, entender la diferencia, que es más, la diferencia desafortunadamente se ha dado tan dramáticamente entre lo que es hoy el Estado de Israel y lo que son los judíos del mundo, que casi, casi es lo mismo que pasó con el Imperio Romano. Con el babilonio no, porque en el babilónico la comunidad surgió después de la expulsión, después de la destrucción. Pero con Roma no, con Roma estaba desde antes. Los judíos griegos nunca estuvieron en Israel y nunca emigraron a Israel y nunca quisieron emigrar a Israel. Después del holocausto, pues no les quedó de otra unos cuantos, que los pocos que quedaban fueron a dar a Israel porque nadie más los pudo recibir en la zona y porque la zona estaba convulsionada entre comunistas y fascistas y todo el mundo peleándose ahí. Eh, pero hoy el mundo judío está dramáticamente fracturado. Y quienes tratan de cubrir esa fractura con, como dicen, tratar de tapar el sol con un dedo, están cometiendo un grave error porque lo único que están haciendo es que estamos perdiendo a la juventud. Y yo creo que cuando se hagan cuentas de estas décadas, va a resultar que vamos a perder más gente en esta crisis de la que perdimos en el Holocausto. Porque estamos perdiendo a toda la gente, bueno, ¿cómo le ponemos? En edad reproductiva, en edad de crear familias y en edad de poder enseñar algo, pero gracias al éxito que tuvo el gobierno impetuoso, voy así llamarle, del Estado de Israel, ya no hay una base educativa real en el resto del mundo para enseñar todo esto. Entonces lo tenemos que enseñar por los que quedamos. Tú, curiosamente, te estás volviendo en el centro más importante de educación y de transmisión. Sí, tú, pues sí, tú, Carmen. Ustedes también los que nos escuchan. Tú, Judith. Nos estamos Nosotros. volviendo nosotros, sí, porque nadie más lo está haciendo. Sionismo es sinónimo de Yahadut, que es judaísmo en hebreo. Judaísmo es sinónimo de Yiddishkeit, que es judaísmo en Yiddish. No, no hay que saber Yiddish para tener Yiddishkeit. La diferencia es que cuando se tiene Yiddishkeit, se tiene un judaísmo inclusivo, universal y patente y benéfico para todo mundo. Cuando se tiene Yahadut, es un judaísmo exclusivo, excluyente, donde ni siquiera entra la Yiddishkeit, porque en Israel dicen que tienen muchas variables, pero la realidad es que la variable Yiddish y la variable sefaradí no existen. Existe únicamente la variable israelí. Y qué bueno que estén ahí y que les sea sano y que la mantengan muy bien. Pero ellos que mantengan lo suyo y nosotros mantenemos lo nuestro y juntos es como somos más fuertes para crear un futuro productivo para todos, no entregando el equipo. Y cuando hagan una conmemoración del gueto o del levantamiento del gueto o de la resistencia, no usen Antigua. Úsenlo cuando hagan los muertos en Israel, el pogrom de Sedot, porque afortunadamente o desafortunadamente, gracias a ese evento, finalmente los israelíes reconocieron que son judíos. ¿Qué te parece? Increíble, ¿verdad? Que hubo que pasar eso para que ellos reconocieran Me dejaste con el ojo cuadrado. que son judíos. ¿Por qué? ¿Qué te No cuadró el ojo? sé, este tema desde hace unos días, bueno, desde el día de la semana pasada, la transmisión en vivo que estuvieron estas chicas de la aplicación y todo, pues estuve como que
reflexionando mucho sobre lo que decías del gobierno de Netanyahu, de todo lo que ha pasado en la comunidad judía, los judíos en el mundo, y pues es que todo se repite, es que parece que todo está pasando de nuevo y me da mucho miedo, y en verdad da miedo. Pues, Y ¿por lo qué peor crees es que que hay no, hay maestros mucha gente judíos? que no se da cuenta y es de miedo. Hay maestros judíos que están abandonando Estados Unidos para irse a Canadá. El ataque contra Harvard yo estoy de acuerdo, es justo. ¿Por qué andan haciendo manifestaciones pro Hamas, que es un grupo terrorista, aunque le digan pro palestinos, pero no hacen una manifestación a favor de los palestinos para que se deshagan de Hamas? Que por cierto, esta semana ya salió que todos los que estuvieron haciendo manifestaciones contra Hamas ya los mataron y no fueron los israelíes. ¿Dónde están las protestas de toda esta gente? Yo no los oigo, pero todos usan la palabra genocidio con una tranquilidad. Mataron a dos personas, fue un genocidio. No, señores, un genocidio es un crimen organizado para deshacer a un grupo humano específico. Puede ser cultural, puede ser, eh, ¿cómo se llama? Puede ser colorido, puede ser muchas cosas, pero el hecho es que tiene que ser organizado. No sé si vieron también el anuncio de los Estados Unidos en México. Eso debería de haberles levantado los pelos de punta a todos y no usarlo para limitar la libertad de expresión en México, que es el pretexto que están haciendo. Vi un comercial pagado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que le dice a los mexicanos, si piensan venir a los Estados Unidos, ni lo pienses, maestro, porque te vamos a Ah, perseguir sí, y en cadena hasta en las nacional, ¿no? tuberías, en los drenajes, donde te escondas, te vamos a sacar. Bueno, México se ofendió mucho, o por lo menos los morenistas se ofendieron mucho porque solo salía gente morena. ¿Que por qué no sacaron güeritos? Pues les voy a decir por qué. Porque no hay güeritos cruzando ilegalmente la frontera. Ellos fueron y filmaron la frontera. Y desgraciadamente, la mayor parte de los que están ahí cruzando son morenos, cuando no verdaderamente más negros. Pero lo que sí es gravísimo es cuando esta señora sale y dice, ya no los vamos a recibir a todos ustedes, criminales delincuentes. Pues yo pienso que México, en vez de hacer el tango que hizo, debería sacar un comercial, y sacaron a los Estados Unidos con un montón de blanquitos drogándose, inyectándose, fumando y no sé cuántas cosas, diciendo, no queremos a tus drogadictos aquí. Si vienes a México, ven limpio, ven a trabajar, ven a vivir, te queremos mucho, pero no te queremos drogadicto porque luego vas a traer fentanil y no queremos que nos lo traigan de regreso. Bueno, no tienes que decirlo así, pero por lo menos decir, no queremos que nos traigas a tus drogas de regreso. Y regresarles el mensaje a los gringos, no usarlo para poder censurar a los medios. Es con lo que desgraciadamente lo van a hacer. Pero, pero todo esto es, ¿qué les puedo decir? Todo esto es una repetición de la historia. El holocausto empezó cuando Hitler dijo, solo hay hombres y mujeres, básicamente, que se mueran los gays, a pesar de que todas sus fuerzas juveniles de las camisas cafés eran gay, que usó a las SS para matarlos una noche en que tenían su celebración anual en un hotel. Y los agarraron a todos y se los echaron ahí. Y luego llenaron campos de exterminio, empezando por Dachau, con gays. Ujú. Bueno, ese es el primer pretexto. Yo no soy gay. A mí no me importa si uno es gay o no es gay. No me importa si es lesbiana, si es gay, si es hombre. No me importa lo que hagan en su vida privada. A mí qué me importa. No me afecta. Es más, ni al Papa Francisco le afectó. Pues no, Motivo por el cual, nada más por eso, habría que haber mandado el anuncio de lo sentimos mucho. Pero bueno, después de eso siguieron los enfermos mentales. Casualmente Trump ya empezó a decir que hay que limpiar la calle de todos estos homeless que tienen problemas mentales y de drogadicción. Después siguió la intelectualidad. La intelectual es lo más peligroso. Los nazis quemaron libros. Los nazis no persiguieron a los judíos por judíos. No seamos tan inocentes.
persiguieron a los judíos porque los No, judíos era su teníamos enemigo la ideológico, esa era la intelectualidad, realidad. eran todos los socialistas, los comunistas, todos los que buscaban la liberación de Europa de los regímenes fascistas, prácticamente casi todos eran judíos, desde Max Weber, Adorno, unos cuantos no lo eran. Es más, por ahí tengo un libro que acabo de encontrar de uno de los filósofos de la escuela de Frankfurt, que lo escribió en Yiddish para que lo pudieran entender todos los demás, porque ese era el idioma, como el idioma franco, pues sí, así sí es el idioma franco de la intelectualidad socialista de aquel momento. Bella Ciao era una canción en yiddish inicialmente, y si estábamos en todos lados. El primer presidente alemán que no era fascista fue Eisner, al que mataron cuando fue a renunciar porque dijo que si su presidencia no servía para mejorar a Alemania, no quería ser presidente. Y a mí ayer un tipo me dice que todos los políticos son corruptos. No, no todos los políticos son corruptos. No, no todos los políticos roban, y menos si no tienes pruebas para demostrar. El que tenemos actual, sí, es estar robando, pero a manos llenas. Y se puede demostrar, y se ha demostrado. Pero lo que estoy diciendo es, aprendan de la historia para que no se nos repita a nosotros, porque se nos va con toda la tecnología que hay hoy. Olvídense del holocausto. Va a ser un juego de niños. Dejen que empiece a llenarse el mercado de hígados, de corazones, de pulmones, de piernas, de orejas, de lo que ustedes quieran, porque en vez de quemar los cuerpos van a encontrar, pero se me sorprende de los carteles, porque ellos ya lo saben, que el tráfico de órganos es tan o más productivo. Y con todo lo que conocemos hoy, toda la tecnología que tenemos, todo esto se está facilitando. Entonces, atención, sí, sí hubo un holocausto. Sí, sí se fueron contra la gente pensante. Si usted es pensante, se van a ir contra usted. Y si usted no es pensante y se queda callado, también se van a ir contra usted por quedarse callado. No hay salvación. Pregúnteles a los alemanes. No hay salvación. Pregúntele a los rusos que creyeron en Stalin. No hay mesianismos fascistas. No hay grandes líderes que van a salvar al mundo. Somos uno y cada uno de nosotros los individuos los que lo vamos a salvar. Nada más. Y lo vamos a salvar luchando por los derechos de los otros. Tenía yo una canción que no pude meter, pero es una canción que se llama Eider ich leise schlafen, antes de irme a dormir. En realidad, a dormir se quiere ser, se llama, es una canción, es algo así como que antes de que me maten, quiero cantar esta canción. Es una canción en Yiddish de los años 20, 30, socialista. Todo el video que sacaron son maquiladoras de trabajadores mexicanos, donde todo el texto de la canción se reproduce hoy. Cambió el color de la piel, pero seguimos siendo los mismos humanos y tenemos que defendernos los unos a los otros para evitar caer en eso. En fin, sí hay, sí hay optimismo, sí hay camino, sí hay voluntad, nada más no se deje manipular. Y vamos a seguir con el tema la próxima semana porque me estoy dando cuenta que este tema realmente pues casi, casi es inagotable. Y la desgracia de esto es tan tremendo. Mira, acabo de recibir un anuncio de que va a haber una conferencia en Israel sobre prensa judía. ¿Tú sabes en qué idioma Ujú. es el mayor número de publicaciones de prensa judía hoy? ¿Hoy en día? En el mundo, sí. Yo me supongo que en Yiddish, ¿no? No, en inglés es el número uno. Número dos, Mm. sí, en Yiddish, curiosamente. Y número tres en hebreo. Pero el problema es que el de Yiddish se distribuye en todo el mundo y el de hebreo es básicamente solo se lee en Israel y entre las comunidades Ujú. de israelíes fuera de Israel. Bueno, el caso es que van a hacer una conferencia sobre la prensa judía. ¿En qué idioma la van a hacer? En hebreo. Y dice, bueno, acabas de dejar fuera, vamos a hacer al 50% de los periodistas y la prensa judía. ¿Qué clase de conferencia estás haciendo? Por ahí tenemos un artículo de Daniel Feinstein en Diario Judío que escribió que no hay que confundir la Shoah con el 7 de octubre porque los israelíes están tratando de que se confunda. Vean la desgracia. No tiene nada que ver, nada, nada que ver. Y para quien le quede dudas, les recordamos, por eso hablamos de Neve Shalom, para que vean cómo todo era evitable, también el 7 de octubre. Y para que dejarlos así temblando, los dejo pensando y decir, ¿ustedes creen que el 7 de octubre de veras pudo haber pasado sin la complicidad de alguienes
dentro del Estado del gobierno de Israel? Yo creo que no. Pero se los dejo para que ustedes lo piensen. O sea, un grupito de 2.000 terroristas palestinos encerrados en un terreno del que no pueden entrar y salir fácilmente, pudieran haber hecho lo que hicieron sin la presencia de tropas, policías ni soldados israelíes en ningún momento durante un día, sin que hubiera complicidad. No, señores, aquí hay fondo. Y hay un fondo que se está tratando de cubrir con una serie de guerritas innecesarias totalmente. Pero bueno, vamos a dejar que vamos a ayudar mejor, vamos a trabajar para que los gaseños se puedan deshacer de Hamas. Habría que poner el grito ese de gas, gas, bueno, vamos a ayudarlos a que se deshagan de Hamas y vamos a ayudar a los israelíes a que se deshagan de su extremo gobierno. Si los dos desaparecen, si los dos desaparecen del poder, no tienen que desaparecer físicamente. Si los dos desaparecen del poder, los gaseños que queden y los israelíes que están en contra de Netanyahu podrían crear miles de Neve Shaloms y vivir finalmente en paz. Pero bueno, con eso, para que vean que sí hay optimismo, sí hay posibilidades y sí hay un futuro para todos, los dejamos hasta la próxima semana. Te encargo esos files digitalizados, por favor, a ver qué podemos hacer con ellos. Y mientras, La próxima semana. Vayan a Diario Judío, todo de lo que hablamos hoy está publicado en notas y en eventos y en memorias de Diario Judío. Está, toda la música está en Save the Music. Vaya a ver cuántas versiones hay de Sovnit Kemol, en cuántos idiomas, para que los que organizaron los eventos ahí en México no tengan que andar usando otras canciones y puedan usar la que corresponde. En fin, gracias a todos, los dejamos llenos de materiales para la próxima semana. Gracias, Carmen, por tu presencia y gracias, Judith, por toda tu ayuda. Y gracias, tecnología, por dejarnos tan mal el día de hoy, pero seguramente era un mensaje divino que no acabamos de entender. Así que vamos a vernos ya pronto, ahora sí, allá en México, y, y vamos a trabajar juntos en todo esto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y recuerden, suscríbanse a los shorts de Diario Judío en YouTube. Si van allá, van YouTube Shorts y ahí dice @judaísmo hoy shorts y les va a llegar un short de menos de un minuto cada día. En Spotify al rato, en la noche, van a tener Judaísmo hoy. También vamos a tener la memoria en YouTube y tenemos la memoria en Facebook y, y hasta en Diario Judío. ¿Qué les puedo decir? Así que escúchenos, distribúyanlo, mándenlo a sus amigos y muchas gracias por todo y hasta la próxima semana. Gracias nuevamente, Judith. Gracias, Carmen. Nos vemos pronto. Bye.